¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. En este video te mostraré un par de glitch que te servirán para obtener mucha experiencia en poco tiempo, con y sin DLC. Ah, caray, eso sí me interesa. Además te daré unos pequeños tips para que estos dos métodos sean aún más efectivos. Si quieres saber cómo sacarle el mejor provecho a este glitch, ponte cómodo que iniciamos. Para el primer método no necesitamos ningún DLC. Serán importantes solo dos objetos, una revista que la encontraremos en la siderúrgica Saugus, y chatarra, más específicamente, cobre. Bueno, como ya mencioné, primero debemos encontrar una revista en la siderúrgica Saugus. Esta es una zona muy peligrosa, que se encuentra a un lado de la granja Finch. Seguro pensarán que es el mismo que se publica en muchos lugares, pero con cada actualización se reparan muchos glitch y bugs que afectan al juego, por lo tanto muchos métodos que encontramos en internet ya no funcionan. ¡Neta, me lo juras! Pero aquí estoy yo, para mostrarles los mejores glitch que aún funcionan hasta esta fecha. Entramos en la siderúrgica, y tendremos que darnos de madrazos con varios forjados muy peligrosos, que querrán hacerte brocheta. Al final del camino tendremos que socializar con un matón, al cual muy amablemente tendremos que eliminar. Como consejo, primero debes visitar y aceptar la misión de la granja Finch, de lo contrario terminará muriendo un inocente y posiblemente pierdas un asentamiento. Una vez terminemos de charlar, subiremos hasta la plataforma donde estaba Slag. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Y justo debajo del baúl rojo encontraremos la revista, y algo más. Ahora ya podemos salir de este lugar y nos dirigimos a un asentamiento amplio, en mi caso es este, como siempre. La chatarra que aquí usaremos es el cobre, puede ser algo escaso, aún más si practicas este glitch cuando apenas inicias esta aventura, así que usaremos el glitch para duplicar chatarra que anteriormente les había enseñado. Si no lo has visto, aquí arriba te dejo el video. Como podrás notar, crearemos estatuas, las cuales nos da mucha experiencia. Lo malo es que el cobre que utiliza cada una, no lo recuperaremos si desguazamos estas mismas. Ya que tenemos la cantidad adecuada, teniendo en cuenta que para cada estatua gastaremos unos 10 de cobre, para este ejemplo usaremos algo más de 5000, lo suficiente para subir varios niveles. Ahora viene lo que nos dará mucha más experiencia, preparamos una ardilla guisada, que nos aumenta la experiencia ganada durante 2 horas, y a esto le sumamos el perk de sabio idiota, preferiblemente en su nivel 2. Si quieres saber más de la función de los perk, aquí te dejo un video donde detallo los mejores y cómo se los debe usar. Bien, ahora con estas dos cosas tenemos una bonificación de puntos de experiencia muy grande, y aquí te lo demuestro. Iniciamos teniendo un nivel 18. Para este caso precisaremos esta estatua, ya que es la que menos cobre usa, y sobre todo es pequeña, lo que nos permite crear muchas si estamos en un lugar limitado. Subiré la velocidad del video para que no se haga muy largo, y pondré un cronómetro para calcular el tiempo en que nos demoramos en terminar los más de 5000 de cobre que teníamos. Paramos, aquí ya podemos ver el nivel que subimos en total, pero quiero que observen cuántos puntos nos da el perk de sabio idiota. En cuestión de 2 minutos y medio subimos 9 niveles, así que si le dedicas unos 5 minutos podrás subir hasta 20 niveles extra. Resumiendo, podrás subir hasta 40 niveles cada 10 minutos usando el perk, la comida y el cobre, y todo es de fácil acceso. ¡Qué buen servicio! Si en tu caso, la barra de construcción se llena, podrás usar la vieja confiable para generar más espacio, y poder crear más. Primero desguaza todas las estatuas que creaste, segundo tira al suelo las armas más grandes que tengas, luego en modo de construcción, guárdalas en el taller, así recuperarás espacio. Esto mismo lo podrás hacer con los módulos preferiblemente de armas, en caso de no tener armas grandes.
El segundo método es para los que tienen el DLC de Automatron, ya que necesitamos el taller para robots y Ada en su forma básica. Además de un compañero cualquiera. Para resaltar debo decir que este método usa varios materiales pero en una mínima cantidad, que seguro ya tienes en tu taller. Por otra parte los niveles que subirás serán prácticamente infinitos. ¡Puta, qué ofertón! Te mostraré cómo hacerlo. Cuando lleguemos al asentamiento debe estar ahí Ada, en mi caso escojo de compañero a Cosworth, y mando a Ada al mismo asentamiento en el que estamos, y si ella no está cerca, podrás crear un nuevo robot con torso de Asaltron. Luego creamos un taller para robots y una caja pequeña para guardar ahí todos los módulos de robots que tengamos en nuestro inventario, y la chatarra. Oye, despacio, cerebrito. Ponemos a Ada en el taller, entramos en los módulos de torso y creamos el de Protectron, y posteriormente le ponemos el que tenía, o sea el de Asaltron. En nuestro inventario solo debe quedar el torso de Protectron. Ahora ubicamos justo al lado del taller a nuestro compañero. Además debemos guardar toda la chatarra que tengamos en el taller, en la pequeña caja que creamos. Antes que nada no te olvides de crear y comer la ardilla guisada, y preferiblemente tener el perk de sabio idiota en nivel 2, como anteriormente hicimos. Ahora presta mucha atención a los pasos. Primero hablamos con nuestro compañero para que nos salga las opciones de intercambiar cosas, y rápidamente las seleccionamos. Antes de que se abra el inventario de inmediato nos giramos al taller y entramos en él, y seleccionamos a Ada. Si todo salió bien, veremos 3 ventanas en pantalla. Estará el inventario de nuestro compañero junto al del taller con las opciones de crear los módulos. Puedes pausar y regresar el video para que lo mires más a detalle. Fijándonos solo en la ventana del taller, nos dirigimos a la parte del torso de Asaltron. Ahí veremos que podremos equipar el de Protectron que habíamos creado anteriormente. Sin importar qué pasa en la otra ventana, seleccionamos el módulo de arriba y tratamos de equiparlo. Escucharemos el sonido de crear módulos pero no se equipará el que seleccionamos. Esto quiere decir que lo hemos logrado. Algunas cosas pasarán al inventario de tu compañero, pero eso es normal. Aquí puedes agarrar tu mando a putazos, ya que entre más veces presiones el botón, más puntos de experiencia tendrás. Gracias al perk, podrás saber que estás obteniendo puntos de experiencia. Si no tienes el perk de sabio idiota activado, solo debes guiarte por el sonido, y si ves que el módulo no se equipa, pues crack, lo lograste. Como recomendación, debes crear si es posible varios torsos de Protectron y los guardes en la caja que dejaste a un lado del taller, pues lo dejo a tu criterio cuántos haces, pero debes tener solo uno en tu inventario cada vez. Esto debes hacerlo porque cuando salgas del taller, el módulo desaparecerá. Por otro lado muy importante, es que debes tener equipado el torso de Asaltron en el robot, y cuando tengas las ventanas abiertas del glitch, debas seleccionar el torso del Protectron. Si lo haces al revés, el módulo que desaparecerá, será el de Asaltron, y si estás en un nivel bajo aún, no podrás crearlo. Este glitch se ha probado en consolas, y en mi caso lo estoy haciendo en PC, así que está confirmado que en cualquier plataforma puedes hacerlo. Te recomiendo que si lo haces, solo subas unos pocos niveles, ya que al subir demasiados podrá dañar tu inmersión en el juego, muy pronto perderá el sentido de hacer misiones y luchar contra enemigos fuertes para conseguir niveles, así que ten mucho cuidado con eso. Esta cosa es real, hijo. Pero como siempre, eso lo dejo a tu criterio. Lo importante es que disfrutes del juego a tu manera. Bien amigos, espero que el video sea de gran ayuda. Déjame tu comentario si te funcionó, o si tienes otros métodos para subir de nivel. Un like será de gran motivación para hacer más videos como este. Un precio razonable. Suscríbete y comparte el video, seguro eso hará que llegue a mucha más gente que pueda necesitar esta información. Además recuerden que tengo una bendición que alimentar. Visita mi página de Facebook, ahí podrás compartir memes gamer. Hasta la próxima.